Pueden arrancar. Bienvenidos. Vamos a esta ronda donde los gobiernos nos van a poder brindar su visión respecto a estos temas. Hemos visto los números, cómo han ido progresando en los últimos tiempos. Realmente son alentadores, entusiasman. Creo que hemos hecho una gran tarea. Y yo, como un disparador para que los tres vayan dejando su visión al respecto, me gustaría saber si ustedes qué visualizan como nuevas oportunidades o como la posibilidad de profundizar este proceso que hemos iniciado y que tiene aún recorrido por hacerse, que se puede hacer desde las provincias, porque uno de los aspectos que siempre nos afecta es la escasa federalización de la que dispone Argentina, y me gustaría saber qué visión tienen ustedes respecto a qué se puede hacer desde las provincias para poder generar propuestas propias, innovadoras y que tiendan a fortalecer este proceso de crecimiento y de valor agregado, de generar productos con valor agregado, digamos, ¿no? Bueno, empezamos por el dueño de casa. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias Juan Carlos. Bueno, la verdad que es un desafío importante para nosotros las tres provincias que integramos la región centro. Yo lo decía al comienzo de mis palabras, creo que en definitiva todo esto que, dicho sea de paso, quiero felicitarlos. La verdad que el equipo de la Bolsa ha sido impecable, nos ha graficado y nos ha puesto con mucha información, repasando las cosas que por ahí uno las va conociendo, las va sabiendo, pero me parece que ustedes lo han puesto bien en valor como para que sepamos de qué estamos hablando, y han graficado, creo, con claridad todo el camino recorrido y todo lo que hay por recorrer, ¿no? Yo, la verdad que tanto con Juanjo como con Jorge, primero tenemos la aspiración de un país mucho más federal, eso no tengo ninguna duda. Seguramente yo no voy a hablar por ellos, serán ellos los que lo dirán, pero muchas veces por lo menos hemos hablado en el marco de los espacios que se han creado, en el marco del CFA agropecuario, que es el lugar donde todas las provincias participamos dentro del marco del Ministerio de Agricultura de la Nación. Es un marco de participación hecho por ley, creo que es muy rico, si bien es cierto que a veces ese marco es muy diverso, porque no es lo mismo la región pampeana que otro tipo de regiones, pero creo que en definitiva es un espacio importante para que las provincias puedan ser escuchadas. Vos me decís después de los resultados si son buenos o son malos o qué se ha logrado o no, esa es otra discusión, porque creo que en definitiva en el último tiempo, y te diría, no en este tiempo, en estos últimos años, sino te diría en los últimos 10 años, por poner un límite en el tiempo, creo que los gobiernos nacionales no acertaron o no entendieron, no reconocieron o desconocieron la realidad productiva de nuestro interior, sobre todo en la región pampeana. Entonces es muy difícil poder tomar buenas decisiones si vos no conocés lo que estás viendo en la realidad. Por eso nosotros siempre decimos que a la producción primero hay que reconocerla para poder luego protegerla y, si es posible, después estimularlo, incentivarlo. Y esos tres objetivos que uno tiene, me parece que tanto el gobierno anterior como este gobierno no acertaron absolutamente en una mirada concreta vinculada en decisiones políticas que avanzaran en ayudar fundamentalmente a la producción agropecuaria y a toda la transformación de esa producción, que es el enorme desafío que tenemos en un país donde los datos de la realidad y los datos estadísticos nos muestran que tenemos casi el 50% de pobreza y tenemos un 50% de inflación. O sea, con esos datos de la macroeconomía, la verdad que son muy ilustrativos para saber que tenemos que hacer muchas cosas. Y una de las cosas que tenemos que hacer, me parece, para salir, es vinculada fundamentalmente en poder transformar lo que producimos para dar trabajo. Porque esta es la materia pendiente. Como dice nuestro gobernador siempre, no hay mejor política social que un buen empleo. Y el empleo lo da la posibilidad de que alguien invierte, emprende y transforme lo que produce. Esto que parece tan sencillo, se hace tan difícil en la práctica y en la realidad, que esto parece que es un tema que siempre se va corriendo.
y la esperanza o la expectativa no es que es mejor, es cada vez peor. Entonces, me parece que el rol, por eso yo decía al comienzo, que tenemos los gobiernos provinciales y las provincias es fundamental. Y yo no tengo ninguna duda, y con esto un poco termino para darle paso a mis colegas, creo que llegó el momento también que tenemos una coyuntura institucional interesante. En este empate de debilidades que el Congreso de la Nación va a tener, porque acá no hay mayoría absoluta, nadie va a tener la mayoría para imponer condiciones, creo que va a ser el Congreso de la Nación el lugar adecuado seguramente donde las provincias van a poder plantear una serie de agendas interesantes. Vos nombraste algunas. Y, por ejemplo, nosotros los cordobeses ya hemos motorizado la reforma de la ley de biocombustibles como un hecho concreto, puntual, para avanzar en algo que nos parece que es una involución. La ley que se sancionó involucionó lo que nosotros hicimos. Y creo que en definitiva uno no puede estar de acuerdo en una involución, no solamente desde el punto de vista de transformar la producción, sino en algo que todos planteamos y que en definitiva todos queremos destacar, que es la defensa de los recursos naturales y sobre todo la pelea por el cambio climático y defender nuestro medio ambiente. Y creo que la ley, si hay algo que ha logrado, es involucionar en este sentido. O sea, ir con una ley, por ejemplo, que involucione en este sentido en materia de biocombustibles, porque baje el corte, y bajar el corte significa darle más participación en los combustibles fósiles, nos parece que es recorrer un camino distinto. Decir una cosa y por otro lado. No es mi intención interrumpir, pero la propuesta tiene dos ejes. Una es que el corte sea mínimo y que sea del 6% para maíz, 6% para caña, como un punto mínimo y que fuera creciendo. Pero hay otro aspecto que es que reclama la autonomía de las provincias para poder legislar en su región respecto a una mayor mezcla de etanol y nafta. ¿Tenemos posibilidades de que realmente las provincias puedan legislar en esa materia? Bueno, nosotros lo hemos hecho en Córdoba, por ejemplo. Sí. En Córdoba. Pero de forma cerrada para toda sí, la... es para autoconsumo, lo cual limita bastante, pero es un camino interesante, porque fíjate vos que si nosotros sabemos que, por ejemplo, el sector primario prácticamente consume en Córdoba 200, tranqueras adentro, casi 280 millones de litros de gasoil, ahí tendríamos mucho para trabajar con respecto al autoconsumo, ¿no? Sí. De hecho, la ley se está poniendo en práctica, ya hay empresas que han empezado con la compra del equipamiento, hay proveedores que están haciendo plantas en Córdoba, creo que esto se va a consolidar. Pero está bueno en la modificación de la ley porque creo que en definitiva le pone un marco normativo que protege fundamentalmente para evitar colisiones. Todos sabemos que la ley de biocombustible tiene ahí algunas cuestiones grises que son muy difíciles. Nosotros, cuando planteamos la ley nuestra, tuvimos mucho cuidado de no colisionar intereses que son competencia de materia federal, porque sabíamos que cualquier situación podía generar o se iba a judicializar fundamentalmente cuando uno pelea con un lobby que tiene mucho poder, el lobby petrolero, y hay que decirlo sin miedo, porque a veces a nosotros, muchos se ponían colorados cuando nosotros lo decíamos. Esta ley salió porque hubo un fuerte lobby petrolero que torció absolutamente muchas voluntades y terminó, y vos lo conocés también, Juan Carlos, terminó generando una ley para nosotros muy mezquina, muy mala, que involuciona, vuelvo a repetir, absolutamente el camino recorrido. Por eso digo, un poco para redondear el concepto, la pregunta tuya, me parece que es un buen momento, más allá de las diferencias, en el caso de Santa Fe y Entre Ríos lo hemos hablado muchas veces, los gobernadores seguramente coinciden en esto también. Obviamente todos sabemos que es un país que es muy difícil para las provincias tomar decisiones fuertes. Es un país muy unitario. Insisto, no es de ahora, es la estructura fundamental que se ha generado en nuestra patria, ¿no? Bueno, nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino, creo que están dadas las condiciones, creo que el país sale por ahí y va a salir fundamentalmente produciendo más. Yo siempre uso la palabra, una frase de un amigo nuestro, que él siempre dice que de la pandemia van a quedar muchos motores averiados, ¿no? Muchos, porque el turismo internacional, lo vemos ahora, quiere recuperarse y va a tener muchos inconvenientes. Vaca Muerta parecía que iba a ser la meca donde todos íbamos a ir y nos íbamos a salvar. La energía, la minería. Mira, lo único que quedó intacto es el sector agroalimentario, agroindustrial, que va a tener que trabajar para el resto, porque es el generador de recursos, que en definitiva es lo que el país necesita. Las crisis
en el país o en Argentina nacen por falta de dólares. Cuando un ¿Qué es país lo no que- tiene dólares, ahí empiezan las crisis. Y los dólares y los recursos los generan la Exacto. producción, sobre todo agroalimentaria y industrial. Muchas Bien, gracias. le vamos a dar la palabra entonces a José Bailo, ¿puede ser? Bien, sí. Hola, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, para todas. Buenos días, Sergio y Jorge, a los colegas de las distintas provincias. Un saludo muy especial para las autoridades de la Bolsa de Cereales de Córdoba, para las autoridades de la Sociedad Rural de Jesús María y para las distintas instituciones que representan a este sector productivo. Que es realmente, como bien han descrito quienes hicieron la presentación, viene con una impronta y con un crecimiento sostenido, tanto en superficie como en volumen, que es realmente un desafío apasionante seguir en esta senda del crecimiento del sector, más allá que por ahí la economía global o las condiciones que bien describía Sergio no son las mejores. Quiero destacar estos ámbitos que tienen que ver con la región centro, con similitudes productivas, con contextos productivos similares, más allá de las características y particularidades que tengamos cada una de nosotros. Creo que debemos tener una sinergia y complementarnos en la construcción de las políticas públicas. Y en este sentido, un minuto compartir con ustedes que ayer tuvimos acá en Paraná la reunión del Consejo Asesor del INPI, a donde participaron autoridades de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, instituciones del sector productivo industrial, también la Unión Industrial de las distintas provincias, la empresa Ombú, la metalúrgica Ombú de Santa Fe hizo un desarrollo de un proyecto de inversión que viene llevando adelante, compartiendo y transfiriendo conocimiento. ¿Y por qué rescato y destaco esto? Porque me parece que la federalización de las políticas públicas, como bien lo marcaba Sergio, nosotros que somos los que tenemos la responsabilidad de formular las políticas públicas, de tomar decisiones, a veces se habla mucho de la federalización de las políticas, pero resulta que la federalización viene de la mano de la aplicación de las políticas públicas y no de la construcción de las políticas públicas. Entonces tiene que haber una etapa previa, anterior como esta, a donde nosotros los funcionarios públicos nos nutramos, nos informemos y los usemos sanamente, no como un insumo a los sectores productivos para ver qué desafíos tienen, qué posibilidades de crecimiento, cuáles son los puntos críticos, cuáles serían las políticas públicas más acertadas para seguir aportando al crecimiento y al desarrollo de los sectores productivos. No vamos a renunciar, porque por algo estamos en la función pública y es nuestra responsabilidad fijar las políticas públicas. Ahora, si esas políticas públicas nosotros nos dejamos ayudar a la formulación de las mismas, formando parte o escuchando o interiorizándonos con los sectores productivos, con las entidades que representan a la producción y al trabajo, seguramente esas políticas públicas, medidas, acciones que tomemos serán mucho más certeras y serán mucho más productivas. Así que yo valoro, más allá de las cuestiones técnicas que podemos charlar o intercambiar, este tipo de ámbitos me parece que son muy, muy positivos. Coincido también con lo que dijeron quienes usaron la palabra anteriormente. Nuestro país tiene muchas cuestiones pendientes, tiene números que nos duelen como sociedad y a nosotros como dirigentes nos duelen aún más, un 50% casi de pobreza y de inflación. Merece que no descansemos, quienes tenemos responsabilidad en la política pública, de fijar acciones y medidas para corregir esto. Ahora, para corregir esto y para mejorar, no hay país que no haya pasado por situaciones similares que no haya salido por arriba. Para usar un término futbolero, nunca yendo a menos, sino yendo por más. Es decir, que tenemos que crecer, tenemos que generar más valor agregado, tenemos que generar mayor volumen producido, y de la mano de eso tenemos que generar nuevas oportunidades de trabajo e inserción laboral. En la medida en que las políticas públicas atiendan a eso, vamos a ir solucionando estos problemas estructurales que la sociedad con justa
con justicia nos reclama. En Entre Ríos, yendo puntualmente a lo que es la cadena del maíz, ustedes conocen, hicieron una buena descripción, tenemos una particularidad, más allá de las escalas muy distintas que tenemos con Santa Fe, sobre todo con Córdoba, el maíz, tenemos una particularidad que nosotros procesamos prácticamente todo el maíz que producimos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la utilización del maíz a nivel provincial, vemos que un 70% va al consumo, la transformación de proteína vegetal en proteína animal, el 25%, este número ahora quiero compartir con ustedes porque es parcial y vemos una tendencia en los últimos años que es un desafío, el 25% se exporta y el otro 5% va a molienda húmeda o molienda seca. Cuando a nivel nacional el 67% se exporta, el 25% va a consumo y el 8% va a molienda y etanol. Es decir, que la matriz de utilización del maíz es distinta en Entre Ríos. Fundamentalmente por el desarrollo de distintas cadenas, y en esto es la cadena avícola quien se lleva mayoritariamente el producido. Nosotros estamos produciendo alrededor de casi 2.300.000 toneladas, 2.300.000 toneladas al año, y cuando desagregamos los destinos de estas, vemos que los pollos parrilleros se llevan 1,5 millones de toneladas, la producción de huevo se lleva 210.000 toneladas, los feedlots se llevan 200.000, el sector porcino 141.000 toneladas, después sigue la cría con 73.000 toneladas y después el tambo y las aves reproductoras. Ahora tenemos también sobre estas 2.300.000 toneladas podríamos decir que prácticamente lo que producimos lo procesamos, pero eso sería un error porque si bien es así en volúmenes, 1 millón de toneladas de la provincia se exportan, que después tenemos que traerla de Santa Fe y mayoritariamente de Córdoba. Por lo tanto, el desafío de nosotros, además de seguir creciendo, que puedo compartir después cómo hemos crecido en cuanto a la relación soja-maíz, en términos similares a los que describían anteriormente, nosotros tenemos un doble desafío. Creo que el primer desafío es producir más, ¿no? Para que ese bache que tenemos entre lo que producimos y se nos va por la exportación, teniendo capacidad para transformarlo en proteína animal y sin embargo se nos va, no sería generando, y además no tenemos facultades ni potestades para condicionar la exportación y tampoco lo compartimos. Creemos que la salida es produciendo más, es sembrando más, es cambiando con políticas activas e incentivos concretos la superficie sembrada en cuanto a maíz y soja. Por otro lado, una breve reflexión, si bien es innegable lo que ustedes dijeron, que debemos transformar la proteína vegetal en animal, en lo que es etanol, bioetanol, en agregar valor, yo me permito una pequeña reflexión para no desautorizar o descalificar lo que es la exportación de granos. Porque en ese grano que se exporta ya no podemos decir que es una exportación del sector primario, que es un sector primarizado. Ese grano que se exporta tiene muchísima tecnología, tiene un desarrollo, tiene investigación, tiene desarrollo de la maquinaria agrícola, tiene desarrollo del paquete tecnológico, tiene, digamos, todo un paquete tecnológico metido adentro que por más que sea un grano, no es la primarización de la década del 80 cuando exportamos ese grano. Atrás de ese grano también va un valor agregado que no se visibiliza quizás de manera correcta. Ahora, para ir ya cerrando con ustedes, compartir un poco la relación que ha tenido la soja con el maíz. Nosotros hace 10 años atrás la relación era 10-1. Cada 10 hectáreas de soja era uno de maíz. Hoy estamos en una relación menor a 3. Hace 10 años atrás la superficie de maíz era de 150.000 hectáreas. Hoy estamos casi en las 450.000 hectáreas.
lo cual se ha multiplicado por 3, y la soja ha bajado de casi 1,5 millones de hectáreas sembradas a un poquito más de 1 millón de hectáreas sembradas. Este cambio en esta matriz, nosotros obviamente tratamos de incentivarla y de motivarla. Hay que ver con qué políticas activas estamos desarrollando, pensando. A través de la provincia tiene una empresa provincial que es el Instituto Autárquico Provincial del Seguro. Es una empresa muy exitosa. Queremos ver ahí, a partir de los excedentes y resultados superavitarios que tiene esta empresa estatal en materia de seguro, cómo podemos, dentro obviamente de las relaciones técnicas que tiene que tener una empresa de seguro, cómo podemos invertir en el sector productivo, los excedentes de la misma. Ya constituimos un fideicomiso ganadero y estamos tratando de generar herramientas de financiamiento para que los productores no tengan que adelantar las ventas por problemas de financiamiento en capital de trabajo, y ese maíz después tengan la disponibilidad de optar si lo comercializan dentro de la provincia, transformándolo en proteína animal, y no tener que andar adelantando ventas para hacerse capital de trabajo para poder afrontar los costos de las campañas. Creo que ahí hay una ingeniería más financiera que productiva que nosotros tenemos que desarrollar para ver cómo hacemos para, por un lado, producir más, pero también que Entre Ríos sea más atractiva para procesar el maíz acá. Obviamente para nosotros la cadena avícola, sin despreciar ninguna de las otras, es central en la cuestión productiva, porque además de todos estos valores que yo he compartido con ustedes, hace a la generación de trabajo en el interior de la provincia, hace al arraigo en el interior de la provincia, porque este sistema de integrados exitoso que tiene Entre Ríos en materia de engorde de pollos, en la cual los pequeños productores se integran a las grandes firmas y a los grandes frigoríficos, nos incrementan la ruralidad, hacen que la gente se quede en el campo y nos permiten una provincia en términos de distribución demográfica mucho más equitativa y mucho más pareja. Nosotros prácticamente el 75% de la población está distribuida, no la zona rural, pero sí distribuida a lo largo y a lo ancho de la provincia. Solo alrededor de un 25% está acá en Capital, en la ciudad, en Paraná, y todo lo demás lo tenemos con una distribución demográfica que entendemos que es una de las fortalezas en términos sociales, urbanos y productivos. Así que para nosotros el desarrollo de la cadena del maíz, con todo lo que significa en el arraigo en el campo, es uno de los vectores de crecimiento más importante que hemos definido. Por último, agradecerles este ámbito, a Sergio, a las autoridades que han organizado, un saludo también para Jorge y para Daniel, y a disposición, porque creemos y estamos convencidos que en el diálogo, en el intercambio de miradas, en la sumatoria de distintas miradas y opiniones, reconociéndonos a veces que pensamos diferente, pero respetando que podemos construir políticas y definiciones productivas que fortalezcan a la región centro del interior del país. Es nuestra vocación por el diálogo y por la participación la que nos obliga a estar interactuando permanentemente con los sectores productivos para construir la mejor agenda posible, para tratar de una vez por todas empezar a solucionar las cuestiones sociales pendientes que tiene nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan José. Bueno, ahora nos gustaría la voz de la provincia de Santa Fe, está Jorge Torelli, y los invitamos a que nos plantee su visión sobre las oportunidades que tenemos en esta cadena. Bueno, buenos días a todos. Tengo que agradecer a la Bolsa de Cereales de Córdoba, tengo que agradecer a la Sociedad Rural de Jesús María, grandes amigos, y por supuesto al Gobierno de la Provincia de Córdoba, que me ha permitido poder hablar, y me envío el saludo de nuestro ministro, que hoy no pudo estar por unas cuestiones de agenda. Básicamente se me pone complicado, siempre me toca remar difícil a mí, porque tuve dos expositores adelante que la verdad me dejaron sin argumentos, pero bueno, voy a tratar de plantear
el pensamiento de nuestro gobernador y de todo el gabinete de la provincia de Santa Fe, que coincide muy fuertemente con las otras provincias de la región centro, tanto Córdoba como Entre Ríos, ambas. Yo lo básico y fundamental que tengo para decir, para empezar y para poner las cosas en contexto, es que por lo menos en Santa Fe, y creo que en las otras dos provincias también, en nuestro caso, el 80% del Producto Bruto Interno de la provincia son productos primarios o manufacturas de origen agropecuario. Esto marca la importancia que tiene para nosotros el sector agropecuario y el desarrollo de todo esto. Y dentro ya yendo específicamente, para no consumir mucho tiempo, porque venimos tratando de recuperar tiempo, recordando en el caso del maíz particularmente, que creo que es uno de los cultivos que ha crecido fuertemente de la mano de la tecnología, de la presencia de nuevos eventos, como decía Juan José, pero que también se utiliza mucho en industrialización, que no solamente es industrialización, porque recordemos que muchas producciones dentro de la matriz de productos de cada una de las provincias utiliza estos, bueno, antes le decían subproductos, ahora le dicen coproductos de la industria productora de bioetanol. A nosotros nos golpeó fuerte la ley de biocombustibles, pero no por el bioetanol, sino por el biodiesel, digamos, ¿no? O sea, también es como decía Juan José, muchas veces los funcionarios que estamos dedicados ahora en la política, lo único que nos plantean cuando hablan de federalización es de aplicar la política, y en realidad lo que pretendemos es estar en la instancia anterior a eso, para por lo menos presentar la problemática de cada una de las provincias que tienen una matriz productiva muy importante, quizás con diferencias. Córdoba y Santa Fe son más parecidas, con producción porcina, producción de carne bovina. Entre Ríos tiene una producción avícola envidiable, que quisiéramos tenerla nosotros también, pero pero en definitiva utilizan el mismo insumo. Y en el caso del maíz, que es un producto que, bueno, muchos de los semilleros donde se descubren estos eventos tecnológicos que luego mejoran los rendimientos de los campos, están en la provincia de Santa Fe, en el sur de nuestra provincia, un poco en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pergamino, por allí. Pero bueno, los grandes semilleros están acá. Y esto ha permitido que se haya desarrollado en el maíz una cantidad de productos que resuelven problemas rápidamente. Pensar en un promedio en la provincia de Santa Fe, con la diferencia de suelos que tenemos, que quizás Córdoba esté un poco mejor que nosotros, de un promedio de 80 quintales, bueno, 8 toneladas, de 80 quintales por hectárea, para nosotros en el año 2021, para nosotros es muy bueno, digamos, ¿no? Y de hecho, con rendimientos mucho más superlativos en el sur de la provincia y en otros lugares ya no tanto. Pero básicamente apuntamos al maíz porque es una provincia que, como en el contexto nacional, se exporta mucho en grano. Eso no está mal. Deberíamos tener preparada la infraestructura y todas las producciones para absorber. Y aplaudo a Entre Ríos, que absorbe casi toda su producción, digamos, incluso requiere producción de maíz de otras provincias. Ojalá nosotros en Santa Fe pudiéramos hacer lo mismo, pero bueno, vamos a ir creciendo lentamente. Nosotros tenemos en Santa Fe una industria porcina incipiente que está creciendo lentamente y que viene absorbiendo una gran cantidad de maíz. Pero también tenemos una industria bovina, al igual que Córdoba, con una cantidad de feedlot radicados en el sur de la provincia, básicamente muy grandes, que absorben mucha cantidad de maíz. Pero acá viene otro ejemplo que quiero citar, y que hoy por hoy, bueno, con los precios del maíz se ha complicado un poco, pero yo vivo en la zona núcleo, digamos, de la provincia de Santa Fe, en el sur, centro-sur, digamos, de Casilda, cerca de Marco Juárez, cerca de Pergamino, o sea, toda una zona de altos rendimientos y de suelo agrícolas de alta aptitud. Y allí nos encontramos con que vamos viendo en el campo, que incluso ustedes lo habrán visto, y en la provincia de Córdoba también ocurrió, hasta los alambrados se fueron, lentamente está volviendo eso, y hoy por hoy no solamente encontramos grandes feedlots con un nivel de escala altísimo, sino que estamos viendo
productores que siembran sus hectáreas de maíz y en un rincón del campo están encerrando algo de hacienda, que van y compran, que tienen, están generando, hoy están un poco complicados, por supuesto, porque la ecuación de precios está un poco desfavorable, pero bueno, yo veo eso y lo que veo no es eso, sino que veo las escuelas rurales volviendo a funcionar, veo gente viviendo en el campo, uno va por la ruta, por rutas como la 33, rutas como la 92, que es la 6 de Córdoba, no la 6, perdón, bueno, la que pasa por Cruz Alta, Surgentes, uno va por esos lugares, o la que va, la ruta 7 y la ruta 8, y va viendo que en el campo se empiezan a ver cada vez más luces, o sea, eso es gente viviendo en el campo, que creo que es una de las cosas que tenemos que apuntar. El arraigo rural, nuevamente, no es necesario tener a nuestra población, a nuestros ciudadanos, hacinados en grandes urbes, como pueden ser, bueno, Buenos Aires, por supuesto, pero después tenemos, en Entre Ríos hay 2 o 3 ciudades muy grandes que tienen un gran conurbano, en Santa Fe tenemos 3 o 4 ciudades, en Córdoba también 3 o 4 ciudades, y no tiene mucho sentido porque lo que tenemos que generar es trabajo, es arraigo rural y desarrollo, por lo menos esas son las directivas que nos está dando nuestro gobernador. Y justamente el maíz viene a ser la llave que abre esta puerta. ¿Por qué? Porque favorece las producciones intensivas en el territorio, en las pequeñas ciudades, entonces ya empezamos con escuelas agrotécnicas que se van especializando en producción porcina, en producción láctea, en producción de carne, y permiten que los alumnos no tengan que irse de sus áreas, digamos, donde está su familia, a buscar trabajo a otro lado. De hecho lo pueden hacer, pero si nosotros podemos ofrecerles las oportunidades para eso, y las oportunidades vienen de la mano de estas producciones de agregado de valor, básicamente en el territorio. Y creo que la piedra fundamental para agregado de valor justamente es la producción de maíz. En Santa Fe se cultivan 900.000, el último año se cultivaron 900.000 hectáreas de maíz, y espero que siga creciendo. Esto va a ir creciendo, y básicamente también hay que ver el tema del cambio climático. Recordemos que no solamente se habla en el cambio climático de deforestación, sino que hablan también de degradación de suelos. Cuando hablamos de monocultivo, ahí tenemos un componente de degradación de suelos que tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve? Con rotación de cultivo. La rotación de cultivo y de producción, ¿no? La rotación de cultivo puede venir de la mano del maíz, y básicamente el maíz es una de las cosas que soporta las producciones, tanto sea de avícola, porcina y también bovina, fundamentalmente a nivel del grano, o también, en el caso de los bovinos, conformándose como también en la producción de reserva de forraje a través de ensilado de maíz. Vemos que cada vez la actividad y la población de maquinarias preparadas para este tipo de producciones va aumentando. Eso lo vemos con mucho interés y con mucha positividad desde el punto de vista de Santa Fe. Creemos que debemos apostar. El maíz es uno de los productos que apuesta al crecimiento de la productividad agregando valor. No importa si se exporta maíz desde los puertos de Santa Fe, y probablemente los puertos de Entre Ríos también se exportan a Uruguay, a Brasil, maíz partido o maíz en grano, que va directamente a alimentar. Entonces uno se plantea, pero ¿cómo puede ser que un producto de que se exporta a un país tenga, con todo ese flete y todo, sea más competitivo que la producción argentina? Bueno, son cosas que debemos resolver. ¿Y cómo las resolvemos? Como decía, como dijo el ministro Buzo y como dijo el ministro Barillo, básicamente yendo del disenso al consenso, encontrar los puntos de unión, articular, y articulación público-privada, que es fundamental que esto ocurra. Bueno, para no extenderme mucho más y no consumir más tiempo de esta jornada y darle paso a los otros disertantes, les agradezco la posibilidad de haber podido
volcar mis pensamientos, que ya lo habían volcado los otros dos ministros, que son muy elocuentes al respecto, han explicado muy bien. Pero básicamente veo una gran oportunidad en el cultivo de maíz, veo una gran oportunidad en el crecimiento. Básicamente, la ganadería en las tres provincias la tienen bien desarrollada. La avicultura, Entre Ríos está cubriendo muy bien su nicho de producción. Y veo una gran oportunidad de consumo de maíz en la industria porcina, que es la que creo yo que falta para que nos libere, que falta para que ingrese a la canasta de proteínas que es ofertada a los argentinos, que están en los medios ahora, básicamente para que aparezca ese nicho, esa producción de cerdo, y que tengamos una matriz de consumo muy parecida al resto de los países del mundo, donde la carne bovina no es que debemos dejar de consumirla, pero podemos generar saldos exportables aumentando, tanto sea en la industria con carne de ave o con carne porcina, cubriendo, como pasa en todas partes del mundo, el resto de la matriz y manteniéndonos. Hoy estamos igual dentro del top 5 de los consumidores de proteína animal, dentro de los 5 primeros, con 112, 114 kilos por habitante y por año, con el decrecimiento de la carne bovina y el crecimiento de las otras carnes. Ya la industria avícola ha hecho un desarrollo fenomenal, llegando a superar a la carne bovina en Argentina, y la carne porcina viene creciendo, pero tiene un rango de crecimiento muy importante y muy alto. Creo que ahí es donde debemos apuntar los esfuerzos en los gobiernos, digamos, ¿no? Apoyar todas las producciones, pero ver grandes oportunidades allí. Muchas gracias, espero no haberme extendido y haber cerrado en tiempo y forma para poder seguir adelante. Muchas gracias.